Ahora sí, profesor, puede iniciar con la cuarta y última clase del Diplomado en Agricultura Moderna. Ok, gracias. Listo. Ok, ¿están viendo todos mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, señor. Gracias. Bien, entonces, hoy vamos, como les comenté la semana pasada, hoy vamos a hablar de técnicas moleculares que se utilizan en el mejoramiento, por supuesto, relacionados con resistencia a parásitos, que es lo que pues, hemos venido tratando las últimas semanas. El mejoramiento tiene una historia bastante antigua, desde que el hombre comenzó a domesticar diferentes variedades de planta para el consumo, ¿sí? Se ha venido produciendo una selección. Por supuesto, inicialmente pues era una selección que se basaba principalmente en características observables de gusto, de tacto, de sabor, ¿sí? Pero esto se remonta mucho más allá, mucho más atrás de los 10.000 antes de Cristo, ¿sí? Que se tiene reportes de cómo el hombre realmente, desde sus inicios, el hombre moderno, domesticó algunas variedades de plantas, en especial cereales. Si ustedes se dan cuenta, básicamente, pues, en muchos años, parte de la domesticación para el uso por consumo de estos materiales vegetales y la selección de las variedades que en ese caso pues no se podrían llamar variedades, sí, sino eso tiene un nombre diferente en agronomía, no lo recuerdo en este momento, pero la especie en este caso que se está utilizando se selecciona algunos de sus organismos por características especiales. Miren ustedes cómo hasta la aparición de las leyes de Mendel se empieza a relacionar caracteres genéticos con caracteres morfológicos, ¿sí? Y Sí, esa sí. relación... ¿Alguien tiene el Y eso micrófono? pasa que se veía súper grave. Sí, claro. Cierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Ok. Solamente cuando se empezaron a relacionar sí, las leyes de Mendel con características morfológicas, es que realmente entramos en un proceso de selección de variedades por esas mismas características. La hibridación teniendo en cuenta características fenotípicas relacionadas ¿sí? con unas unidades genéticas digamos, dentro de los fenotipos, una unidad de genéticas que hoy en día las conocemos como genes, ¿sí? Ha permitido entonces a partir de tempranos... Bueno, mira, ¿hay alguien que tiene prendido el micrófono, por favor? Bueno. Entonces les decía que de más o menos a principios del siglo XIX, cuando relacionamos los caracteres fenotípicos ¿sí? con unidades genéticas que podíamos hacerles cuantitativamente el seguimiento, ¿sí? ¿Cuántas veces aparecen? ¿Cuántas de esas veces que están apareciendo están correlacionadas entonces con su presencia dentro de una población? Solamente hasta ese momento entonces se puede hacer realmente o se puede hablar realmente de un mejoramiento, ¿sí? Con la aparición de los años 60 del cultivo de tejidos, se dio un vuelco bastante importante al proceso de mejoramiento porque se pudieron utilizar técnicas mucho más sencillas de manejar en un laboratorio, la manipulación de la semilla, el organismo completo en el suelo, la presencia de los parásitos, los problemas del suelo, etcétera. Eso hace que los procesos de mejoramiento directamente en suelo sean mucho más complicados, ¿sí? Pero el cultivo de tejidos permitió, por ejemplo, con el desarrollo de técnicas como cultivo de embriones, rescate de embriones, variación somaclonal,
organogénesis directa e indirecta, ese tipo de cosas permitieron ampliar, ¿sí?, la distribución de la base génica de las plantas, de tal forma que yo podía estudiar muchas más características y relacionarlas, pues, por supuesto, con un genotipo determinado, ¿sí? Entonces, eso sí amplió bastante y hubo un boom en la producción de nuevas variedades vegetales utilizando técnicas de cultivo en tejidos, ¿sí? Cuando aparecen los marcadores moleculares ya usados, porque marcadores moleculares pues, se usan desde mediados adelante del siglo XIX, cuando aparecen los marcadores moleculares utilizados para hacer fitomejoramiento es donde realmente se da un avance muy importante en los métodos de mejoramiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los marcadores asistidos lo que nos han permitido a nosotros es fijar características, ¿sí? Fijarlas genéticamente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo marcar físicamente una característica y hacerle seguimiento a esa característica cuando estoy hibridando una planta, o sea, cuando la estoy cruzando con otras variedades, o estoy retrocruzando, o estoy autofecundando, cualquiera de esas técnicas que yo utilice, pues entonces, si yo tengo fija esa característica y yo sé físicamente dónde está posicionada, eso me trae como consecuencia de que yo pueda relacionar otras características que no las tengo fijas, y ese es el grave problema, fijar una característica en el genoma, entonces puedo correlacionarlas, ¿sí? Por supuesto, la genética cuantitativa es la que ha permitido hacer ese tipo de desarrollos, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante. Entonces esas cosas están ligadas, ¿sí? La utilización de los marcadores moleculares con el hecho de utilizar una genética cuantitativa que me permita a mí verla que a través de la distribución de los caracteres en las descendencias de los organismos yo puedo determinar distancias genéticas, ¿sí? Y pues con esas herramientas, por supuesto que yo puedo de alguna forma fijar, ¿sí?, características que realmente no conozco la posición de ellas dentro del genoma del organismo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes la importancia que tiene eso. Ya a principios del siglo XX, pues el desarrollo de las técnicas de edición de genes le está dando pues digamos, una ruta diferente a la transformación génica, ¿sí? Por supuesto, estos temas de transformación génica vienen acompañados de el desarrollo de las técnicas moleculares que permiten introducir material genético foráneo en un organismo hospedero. Pero bien, estas técnicas de hibridación no son sencillas, son técnicas muy demoradas. El fitomejoramiento realmente es un trabajo muy laborioso, muy extenso y muy costoso, ¿sí? Digamos que en términos generales, antes de iniciar los procesos de breeding, cuando usted está haciendo, por ejemplo, colecciones naturales o colecciones artificiales de plantas, haciendo las evaluaciones de las características fenotípicas relacionadas con posible conocimiento del carácter genotípico ligado a ese factor fenotípico, usted se puede demorar mucho tiempo, depende también del ciclo de vida de la planta, si es un ciclo corto o si es un ciclo largo, ¿sí? Dependiendo, digamos, cuándo se producen los procesos de floración, polinización, producción de semillas, si las mismas semillas germinan rápido o no, si hay que hacerles tratamientos. Por ejemplo, la hibridación en rosa es un dolor de cabeza porque la germinación de las semillas es muy complicado de lograr. Entonces usted pues se puede demorar entre 1 y 3 años haciendo los análisis antes de iniciar su programa de mejoramiento. En el programa de mejoramiento independiente de la técnica que usted utilice, si está utilizando marcadores morfológicos, marcadores bioquímicos, marcadores moleculares, sí, más o menos son entre 2 o 7 años, ¿sí? El marcador, pues, ¿qué le permite a usted? Nuevamente, que usted fije una característica a nivel genético, ¿sí? Por supuesto, la característica la tiene que tener muy bien definida fenotípicamente, pero si usted lo fija genéticamente, entonces usted tiene una base para que usted a través
de la forma en que se está expresando ese carácter en la población después de que usted ha hecho sus ejercicios de cruce, la distribución de ese carácter, pues le está dando a usted una gran cantidad de información. Pero fíjese que nuevamente depende del ciclo de la planta, pues también la disponibilidad de los recursos y el personal que usted tenga podría demorarse entre 5 y 7 años. Posteriormente, si usted tiene algo ya, una variedad que usted considera que la puede utilizar y empieza un trabajo, digamos, antes de obtener una variedad comercial, usted tiene que desarrollar una cantidad de ensayos que tienen que ver fundamentalmente con el comportamiento agronómico que va a tener esa variedad, ¿sí? Comportamiento en los suelos, comportamiento ante el uso de pesticidas, ante el uso de agroquímicos, ¿sí? El comportamiento que va a tener con otros parásitos. Y ese es uno de los grandes problemas porque en la mayor parte de las veces esos mejoramientos están dirigidos a esa productividad y no están dirigidos a protección a parásitos. Entonces, las dos cosas no las ligan muy directamente y obtenemos unas variedades de alto rendimiento, pero completamente susceptibles a una cantidad de parásitos. Entonces, ese análisis puede durar hasta 4 años. Entonces, mire que estamos hablando de algo, de un proceso que puede tener para liberar una nueva variedad híbrida, puede tener entre 10 a 15 años, ¿sí? Para poder liberar una variedad. Entonces, estos son procesos bien complejos, ¿sí? Bien largos, pero son supremamente importantes. Miren, aquí en esta tablita quiero remarcar algunos de los momentos más importantes del mejoramiento en plantas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense cómo, pues uno podría pensar que antes de finales del siglo XIX ya tendríamos o ya tendríamos algunos organismos genéticamente modificados como productos comerciales, y eso no es así. La batalla que han tenido que librar los productos genéticamente modificados en contra de los ambientalistas, en contra de, bueno, todas esas organizaciones políticas verdes, sí, ha sido muy grande, hasta que no se ha demostrado en los últimos años con toda claridad de que la transformación génica la hacen los organismos, ellos mismos hacen transformación génica, ¿sí? Las bacterias que son infectadas por los virus, ¿sí? Son modificadas por esos virus. Las bacterias que infectan los organismos superiores modifican a esos mismos organismos porque pueden transferir material genético. Entonces, todos los mecanismos, una gran cantidad de mecanismos de transformación génica que se dan horizontalmente, o sea, entre los mismos organismos, verticalmente, entre diferentes especies, es muy amplio. O sea, nosotros jugando en el laboratorio, transformando algunos organismos, no estamos modificando en absolutamente nada la naturaleza. La naturaleza lo hace espontáneamente de múltiples formas, ¿sí? Estos últimos descubrimientos que se han dado, que el microbioma del tracto digestivo de las personas modifica el desarrollo del cerebro de los seres humanos. ¿Quién iba a pensar eso? Pero es que esas implicaciones precisamente se vienen analizando y se vienen dando cuando empezamos a abrir los espectros en los cuales vemos cómo la interacción entre los organismos es múltiple a muchos niveles. Entonces, genéticamente también tenía que ser así. Fíjense cómo entonces, solamente hasta finales del siglo XIX, digamos que existe la posibilidad de liberar una variedad genéticamente modificada, ¿sí? Y los primeros cereales que se produjeron comercialmente, digamos que donde ya hubo, digamos, alguna forma de hacer una intervención sobre el genoma de un organismo y ponerlo como una variedad a la venta, ¿sí? Más o menos se dieron en los años 1960, 1960 y 1970, ¿sí? Donde se hacía una caracterización genética sobre un carácter y ese carácter se le entregaba como un producto comercial a un agricultor para que lo explotara, ¿sí? Una característica. El primer organismo genéticamente modificado que ya
tuvo una liberación fue el algodón, pero solamente hasta finales del siglo XIX, digamos, se puso en las estanterías de los supermercados el producto genéticamente modificado, ¿sí? Después de 50.000 análisis, eso no iba a transformar el estómago de nadie, los organismos que lo consumían tampoco se iban a transformar, ese famoso miedo que esos genes de transformación entonces fueran a circular en la naturaleza, eso pues realmente no se da, ¿sí? De esa forma. Y ahora nosotros pues tenemos una gran cantidad de productos transformados genéticamente que inclusive ya la gente ni se entera, ¿no? De qué es lo que se están vendiendo. En Europa, por ejemplo, sí es obligación que los productos modificados genéticamente tengan el logo, ¿sí? Pero en nuestros países no, y se tenemos una gran cantidad de variedades. Pero eso como parte, digamos, de esa historia de lo que sucede en el proceso de mejoramiento utilizando técnicas moleculares. Bien, entonces, como les decía, haciendo breeding tradicional, más o menos puedo tomarme más de 10 años, ¿sí? Utilizando técnicas que pues las enseñan en agronomía, haciendo mutación dirigida, perdón, mutación no dirigida, y es utilizando radiación ionizante o agentes químicos que producen mutación, producen mutaciones no dirigidas. Entonces ese tipo de técnicas también se utiliza y se siguen utilizando en el mundo. En el mundo, por ejemplo, mucho del trabajo que se hace de selección, en especial en cereales, de selección de variedades mutantes, buscando características especiales, se hace por mutación no dirigida, ¿sí? Con químicos o con radiación. Entonces eso es una técnica que se utiliza bastante. Posteriormente se seleccionan los mutantes y se mira la estabilidad de la mutación. Pero por supuesto, digamos, las plantas transgénicas, ¿sí? Que es algo mucho más complejo en el sentido de la forma en que podemos hacer la transformación, que es introducir una secuencia génica con una característica especial que va a ser expresada en el organismo, ¿sí? Pues es una técnica mucho más compleja y requiere fundamentalmente de que la planta se deje manejar en laboratorio, o sea, que podamos cultivar sus células y las células a través de el uso de hormonas se les puede inducir la formación de embriones o de plantas, ¿sí? Organogénesis directa, perdón, indirecta, o embriogénesis a partir de células indiferenciadas. Entonces esto ya es un poco mucho más difícil, más complicado. Esto no es susceptible de hacerse en árboles, por ejemplo, ¿sí? Porque no son manejables desde el punto de vista del cultivo de tejidos. Y insisto, entonces, pues últimamente las técnicas de edición de genes nos están permitiendo ver un panorama diferente, pero insisto de que estas técnicas también son dependientes del manejo en laboratorio de la planta. O sea, si la planta no se deja manejar en el laboratorio, usted no la puede manipular en el laboratorio como cultivo celular, pues entonces no se pueden aplicar este tipo de técnicas, ¿sí? No es tan sencillo aplicarlas. Hay algunos métodos que permiten, por ejemplo, utilizar o desarrollar estas técnicas en órganos completos de una planta, pero también usted necesita que los órganos se puedan regenerar, ¿sí? O sea que a partir de un órgano, por ejemplo una hoja, se produzca regeneración de una planta. No tiene que hacer desdiferenciación a estas células para volver a producir órganos y, por supuesto, organismos completos. Bien, vamos a hablar un poquito más detalladamente de la selección asistida por marcadores, ¿sí? La selección asistida por marcadores pues viene utilizándose desde hace mucho tiempo porque, como les digo, pues yo puedo utilizar marcadores morfológicos, pero eso es lo que hacemos en genética básica. O puedo utilizar marcadores bioquímicos que cada vez se utilizan menos. ¿Por qué? Porque se produce variación metabólica muy alta en las plantas. Entonces, los marcadores bioquímicos no se pueden fijar, ¿no? Es muy difícil fijarlos y en muy poco tiempo desaparecen. Entonces, por ese lado, no se están utilizando demasiado. Los marcadores citogenéticos también son marcadores que son susceptibles a variación, dado una cantidad de fenómenos genéticos que se producen como parte de la reorganización cromosomal durante la meiosis en la división para la producción de las gametas.
Entonces, no es fácil reconocer estos, o reconocerles es fácil, fijarlos es difícil. ¿Qué quiere decir fijarlos? Lo que yo necesito fundamentalmente de un marcador es que esté fijo en la población. O sea, que a medida que yo, una vez lo determino su posición, ¿sí? De ese marcador permanezca ahí en ese sitio donde yo lo localicé, a pesar de que yo haga muchos ejercicios de cruces con variedades, con material silvestre, con diferentes tipos de variedades, que permanezca fijo, porque si se mueve, cuando yo estoy hibridando, pues entonces no me sirve para, como un marcador para poder fijar características. ¿Sí? Entonces eso es supremamente importante. Entonces estos marcadores citogenéticos también dependen de, como les digo, una cantidad de fenómenos de recombinación génica que se da durante la meiosis en las células. Hay algo que es que algunos marcadores que son mucho más importantes, que son los QTLs, ¿sí? Estos, ya vamos a hablar de esos QTLs, esos marcadores, digamos, se utilizan mucho más porque es una secuencia fija de expresión que yo la localizo en el material genético del organismo. Eso no es tan difícil, no es tan complicado. Por supuesto, el trabajo para poder lograr obtener una cantidad de QTLs, si ustedes, ya les voy a explicar por qué necesito localizar esas secuencias, puede tardar mucho tiempo, ¿no? Dependiendo de las características de reproducción de la planta. Pero bien, ¿qué es lo que quiero de un marcador? Entonces, como les decía, ¿sí? Yo tengo características en las plantas, por ejemplo, tengo plantas silvestres resistentes a un parásito, pero no son productivas, o plantas muy productivas, pero susceptibles a un parásito. Si yo quiero hacer una selección asistida por marcadores, yo tengo que reconocer el marcador, ¿sí? En el genoma de los organismos producto de la F1. O sea, la F1 es cuando yo cruzo los parentales. Sí, el parental pequeño, silvestre, resistente con el parental grande, productivo, susceptible, eso me va a producir una cantidad en la F1 me va a producir una cantidad de organismos que yo autopolinizo o puedo hacer una retrocruza en una F2 y tengo una gran cantidad de organismos, pero aquí lo que importa es que yo pueda hacer una selección y correlacionar un carácter genético, ¿sí? Con un carácter morfológico. El carácter genético, si yo correlaciono eso, pues estoy ganando mucho espacio en este proceso, ¿sí? En términos generales, eso no sucede así. No puedo correlacionar directamente ese carácter morfológico con el carácter genético. Eso cuesta mucho trabajo y es realmente lo que tenemos que hacer dentro del proceso de hibridación. Y es el carácter morfológico que estamos seleccionando en la resistencia de las plantas en este caso, ¿sí? Yo puedo seleccionar un marcador, como lo vamos a ver más adelante. Si yo logro seleccionar un marcador que esté ligado a ese carácter morfológico, ¿sí? En este caso de resistencia, yo puedo seleccionar mis plantas porque son resistentes, no necesariamente porque son productivas. Puede que después en una F3, 4 o 5 yo logre obtener nuevamente la expresión del carácter de productividad en las plantas resistentes, pero guiándome siempre por el marcador, porque el marcador es el que me está diciendo a mí cuáles son las plantas resistentes. Recuerden ustedes que estoy ligando el carácter de resistencia al marcador, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que tratar de hacer, ligar el marcador, ¿sí? A un carácter. Si logro hacer eso, entonces puedo utilizarlo, la técnica de marcadores, para poder obtener y evaluar rápidamente, porque pues ustedes dirían, ah, no, pues yo puedo evaluar eso en el campo. Sí, perfecto, pero ¿cuánto se demora usted esperando que la planta crezca, se endurezca, la ponga usted en el campo, les ponga los parásitos en condiciones controladas? Por supuesto, pues hay que tener rigor científico para desarrollar este tipo de ensayos de patogenicidad y todas esas cosas, y mirar y evaluar la resistencia de la planta, ¿sí? Con el marcador usted no tiene que hacer nada de eso. Pues, al final usted lo tendrá que hacer cuando usted seleccione variedades precomerciales, pero durante el proceso no lo tiene que hacer, porque si usted tiene un marcador, evita hacer eso, porque el marcador le está diciendo a usted precisamente eso. Cuando aparece el marcador, hay este carácter, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Vamos a tomar un ejemplo entonces
sobre ese tipo de marcadores. En este caso los SNP, ¿sí? El polimorfismo de un solo nucleótido, que es muy sencillo, es un marcador muy sencillo, y es que en una secuencia génica, un nucleótido varía en los diferentes alelos, ¿sí? Los alelos son diferentes copias que están presentes en los cromosomas paternos y maternos de un organismo, y pequeñas variaciones como esta de un solo nucleótido pueden producir efectos muy dramáticos, ¿sí? En la expresión del fenotipo, del genotipo en la forma del fenotipo, ¿sí? Entonces este es un marcador muy común que se utiliza. Entonces fíjense, si yo tengo diferentes organismos y he localizado, porque yo lo tengo que localizar, que un SNP, o sea, una posición de un nucleótido en una secuencia génica de los diferentes alelos, es un marcador de un carácter, por ejemplo, no sé, resistencia a un hongo, ¿sí? Eso es de un valor inapreciable en fitomejoramiento, ¿sí? ¿Por qué? Insisto, usted ya no tiene que llevar esas plantas hasta el campo y evaluarlas con los parásitos y hacer 50.000 cosas, porque si usted logra correlacionar esa marca, ese cambio de ese nucleótido en esa secuencia génica con el carácter de resistencia, usted ya tiene una herramienta, ¿sí? La vida desgraciadamente no es tan fácil, no es tan sencilla. Esos marcadores tienden a variar, entonces lo que se presenta en los últimos años es que yo tengo que buscar muchos de estos marcadores, y de diferentes tipos, cerca a las regiones en donde yo creo que están los genes de resistencia y que me sirven de marcadores de esos genes de resistencia, ¿sí? Entonces digamos que el trabajo realmente es realizar un breeding o un fitomejoramiento asistido por múltiples marcadores, ¿sí? En una región génica. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a mirar cuáles son las herramientas que hoy en día se utilizan para localizar esos marcadores en una región génica que a mí me importa, porque posiblemente ahí es donde está la secuencia del gen. Yo puede que nunca reconozca al gen de resistencia, ¿sí? Puede que nunca lo reconozca, pero utilizando estos marcadores, yo sé que estoy cerca al gen de resistencia y que ellos se segregan simultáneamente con el gen de resistencia, entonces es prácticamente como si yo estuviera utilizando el gen de resistencia. Bien. Es importante que ustedes hagan una diferencia entre lo que es un gen, un alelo y un locus, para que podamos continuar en la presentación. ¿Sí? Un gen es una secuencia génica que se expresa en forma de un carácter. El carácter puede ser bioquímico, morfológico, puede ser susceptible de ser cuantificado, ¿sí? Pero eso es un gen, es una secuencia génica que se expresa en forma de un carácter, ¿sí? Porque hay muchas secuencias génicas en el genoma y no son genes, ¿sí? Simplemente son secuencias génicas, inclusive secuencias de genes que no volvieron a funcionar en ese organismo, por ejemplo. Entonces, los genes tienen esa característica. Un gen está posicionado en un sitio, ¿cierto? Físicamente está posicionado en un sitio de un cromosoma, ¿sí? Los cromosomas en términos generales o cromátides, pues son lo que aparece aquí en esta gráfica, es una cadena de DNA continua que contiene toda la información génica de ese cromosoma. La posición de un gen dentro de ese cromosoma, ¿sí? Corresponde, digamos, el alelo relaciona el gen con el carácter, ¿sí? O sea, yo puedo decir que un alelo es un gen que porta una característica. Ok. Los alelos están posicionados en un sitio físico, ¿no? El sitio físico en donde está posicionado un alelo se denomina un locus. Y eso es lo que nosotros queremos, a ese punto es donde nosotros queremos llegar, ¿sí? Y es poder relacionar, no necesariamente un gen, ¿sí? Puede que sea un gen y ojalá sea un gen, pero una secuencia génica que la vamos a utilizar para marcar una posición física definida en un cromosoma, ¿ok? Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué es tan importante fijarlo físicamente? Les voy a mostrar, digamos, en esta gráfica, es un poco más complicada, pero ¿por qué es tan importante? Si yo tengo un locus en donde se supone que yo estoy fijando
una característica, ¿sí? Yo no sé en dónde está el gen aquí, no tengo ni idea de dónde está el gen, pero si yo tengo un marcador, que en este caso es el marcador A, cuando yo hago recombinación génica, y la recombinación génica la hago cuando hago los cruces, ¿no? O sea, cuando yo cruzo un organismo con otro, la meiosis produce una distribución de diferentes características que se puede establecer cuantitativamente en la segregación de esos genes y en la aparición en la población del carácter que yo estoy estudiando. Entonces, fíjense, si yo utilizando un marcador, ¿sí? Yo sé cómo se está segregando el carácter en la población, el carácter de la resistencia que estamos tratando de obtener, cómo se segrega en la población ese carácter de resistencia en relación a la presencia de ese marcador. Si yo logro hacer esa correlación, entonces a través de unos cálculos matemáticos muy sencillos que fueron desarrollados por Morgan, entonces yo puedo saber una distancia y pues por ejemplo, en este caso estamos hablando de 5 centimorgan, es una medida arbitraria que se le da en unidades genéticas a la distancia calculada por la frecuencia de recombinación o la segregación de un carácter morfológico o bioquímico, ¿sí? Pero fíjense que si yo ahora tengo otro marcador que está a una distancia de 4 centimorgan, en este caso, en este ejemplo, entonces las probabilidades de relacionar ese marcador con la posición del locus de un gen que determine un carácter que es el que yo estoy buscando, ¿sí? Lentamente se va haciendo superior, o sea, la probabilidad cada vez es mayor. O sea, entre más marcadores yo localice en esta región cercana al sitio donde está el gen, puede ser un locus que contenga un gen o puede ser un clúster de genes, ¿sí? Eso no lo sé. Uh, es supremamente importante, ¿sí? Porque eso me va acercando a mí a la posición del posible gen. Bien, eso es lo que esa es la técnica que se utiliza actualmente para poder hacer el mejoramiento. Como ustedes se dan cuenta, realmente pues no es muy complicada. Lo complicado es hallar el marcador. Eso es lo realmente complicado. Hoy en día se han desarrollado una serie de técnicas que permiten, por ejemplo, ya fijar físicamente un marcador de forma visual. Yo puedo posicionar un marcador en una posición del cromosoma a una distancia del telómero o una distancia del centrómero en cada uno de los brazos de un cromosoma utilizando técnicas como FISH. FISH es una técnica en la cual, utilizando microscopía de fluorescencia y una sonda marcada con un fluorocromo, yo lanzo el fluorocromo a los cromosomas, la sonda se pega en la región en donde es complementaria, la pongo en un microscopio de fluorescencia y yo sé el sitio exacto en donde se está pegando físicamente, ¿sí? Estas son técnicas que le permiten pues a los investigadores ver que realmente lo que lo que están haciendo tiene una posición fija y que no son múltiples posiciones ni nada, sino es una única posición en un cromosoma, ¿sí? Bien, entonces insistiéndoles acerca de la naturaleza del sitio en donde estamos haciendo el marcaje, uno de los marcadores más importantes son los QTLs, y los QTLs tienen un valor muy importante cuando estamos haciendo mejoramiento, por ejemplo, de variedades comerciales en cereales y cosas por el estilo, porque yo puedo hacer una saturación en este tipo de plantas, una saturación de QTLs muy alta, ¿sí? Estos QTLs, entonces, digamos, son caracteres cuantitativos. Yo los puedo cuantificar. Y puedo cuantificarlos en términos, por ejemplo, de valores de expresión, ¿sí? Hoy en día, utilizando técnicas de análisis de expresión, yo no necesito llevar a la planta al campo para saber de que se está expresando un carácter, ¿sí? Simplemente yo reconozco la expresión del carácter en el laboratorio y con eso yo ya tengo en un cultivo de células. Entonces, esto ha avanzado mucho y estos avances, por supuesto que yo tengo que demostrar posteriormente que ese QTL realmente existe en la realidad, ¿no? O sea, corresponde a la expresión de un carácter. Entonces,
Como aparece aquí en esta gráfica, sí, yo puedo tener nuevamente un locus que es en la posición en donde está ahí los genes que yo quiero localizar, ¿sí? Y empiezo a saturar con QTLs, tanto en diferentes cromosomas como en el cromosoma target. Yo sé que están posicionados en cromosomas diferentes los QTLs porque la dispersión de los datos que estoy midiendo en la correlación que existe entre la distribución del carácter que yo estoy estudiando, ¿sí? Y la presencia del marcador es al azar. Entonces, pues están en otros cromosomas. Sí, pero eso es supremamente valioso porque el colocar QTLs en otros cromosomas sirve para analizar otras características. O sea, digamos que esto es la creación de un banco de datos de información de marcadores de una planta. Entonces, estos elementos de marcación son supremamente importantes en el seguimiento y en el estudio genético de un organismo de este tipo. Aquí tengo dos ejemplos, uno en el cual, sí, una variedad vegetal se le han reconocido la presencia de una serie de locus muy importantes que tienen que ver con características de resistencia a estrés biótico y abiótico, sí, a través del posicionamiento de unos QTLs. Este es un caso ya totalmente diferente, sí, de un cereal en donde ustedes se pueden notar que la densidad de los marcadores, sí, de los QTLs en los diferentes cromosomas de esta planta es gigantesca. Y esto ustedes lo encuentran en las bases de datos, ¿no? Hoy en día existen bases de datos de diferentes organismos, por supuesto, algunos no son libres porque son de uso comercial, pero en la gran mayoría sí se encuentran la información sobre, por ejemplo, estos cromosomas saturados de QTLs. Insisto, ¿cuál es el valor de esto? Que si yo analizo cualquiera de estas posiciones genéticas contra un carácter que yo estoy seleccionando, entonces yo puedo decir, hola, la posición de estos QTLs en el brazo corto del cromosoma 5 de esta variedad está ligada directamente al carácter que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo ligo yo? ¿Cómo sé yo que realmente está ligada, ¿sí? Utilizando métodos moleculares, ¿no? No de seguimiento en campo, métodos moleculares, cómo está ligada o ligado ese marcador, ese QTL, con la característica. Eso es lo realmente importante, ¿sí? O sea, llegar a un mapa de este tipo, esto es un trabajo de grupos de investigación, diferentes grupos de investigación, trabajando en diferentes momentos que logran obtener este tipo de mapas saturados de QTLs. Bien, entonces, nuevamente tenemos marcadores morfológicos tradicionales que yo puedo utilizar para hacer el fitomejoramiento. Les comentaba, los marcadores bioquímicos, pues, son en algunos casos importantes, pero no son muy utilizados debido precisamente a que se mueven mucho y se mueven mucho porque, digamos, ¿qué es lo que produce un marcador bioquímico? Por ejemplo, una proteína. Una proteína es el producto de la expresión de un gen, pero el gen puede tener alelos múltiples. Y si tiene alelos múltiples o uno tiene la desgracia de seleccionar un solo alelo, de pronto aparecen dentro de la población otros alelos y entonces el marcador no le sirve a uno. Los marcadores moleculares, digamos, tienen que tener algunas características especiales. Una de esas es que haya polimorfismo. Si no hay polimorfismo en el marcador, pues entonces no sirve de mucho. Sí, porque pues es importante que yo pueda ver que el marcador aparece o desaparece, por ejemplo. ¿Sí? Si el marcador no aparece o desaparece o no varía en alguna característica física, ¿sí? Que yo pueda medir, pues entonces no me sirve como marcador. ¿Sí? O sea, si en la variedad resistente y susceptible el marcador aparece igual, pues no me sirve como marcador. Entonces tiene que ser polimórfico. Tiene que variar de alguna forma, en tamaño, en expresión, sí, en lo que sea. Tiene que ser independiente a condiciones ambientales, ¿sí? A variaciones de las condiciones ambientales, porque si la planta cuando es sometida a estrés
por calor o por humedad o cosas por el estilo, varía su expresión, pues entonces esto tampoco sirve. ¿Sí? Tienen que ser codominantes, eso quiere decir que el marcador que aparece, si es resistente y cuando desaparece es susceptible, no funciona. ¿Sí? El marcador no puede ser dependiente, digamos, de control de expresión, ¿sí? Entonces, porque si no, nuevamente, quien está controlando la expresión del marcador en este caso, pues es el que va a determinar la presencia del marcador, que no estaría ligada directamente a la presencia física del gen, que a mí me interesa. Entonces tienen que ser codominantes, ¿sí? Uno no puede ser recesivo y el otro dominante. Bueno, esas son algunas de las cosas que son importantes de este tipo de marcadores. Algunos marcadores, aquí hay un listado de marcadores, pero vamos a ver algunos de los más importantes, pues rápidamente voy a tratar de mostrarles algunos de los que se utilizan más. Están los AFLTs, que son marcadores de polimorfismo de longitud, ¿sí? O sea, en estos casos, un segmento de DNA que se vuelve un poquito más largo o más corto. Esa variación, ¿sí? Que va a depender de posibles inserciones o deleciones en la región génica, se utiliza como marcador. Los ESTs, que son el Expression Sequence Tag, ¿sí? Regiones que se están expresando y la variación de la expresión de esa región, pues me va a dar un indicador acerca de si lo puedo utilizar correlacionado con un carácter. Fíjese que el marcador no define el carácter, simplemente define la presencia del carácter, no las características de ese carácter que yo estoy estudiando, ¿no? Otro tipo de marcador que vamos a ver es los RFLPs, que son polimorfismo de fragmentos, pero producto de la restricción. La restricción es un ensayo en la cual utilizo unas enzimas para cortar el DNA. Las regiones donde cortan las enzimas de restricción son regiones precisas, ¿no? No cambian porque el sitio de reconocimiento de corte de una de estas enzimas depende de una secuencia nucleotídica. Si la secuencia nucleotídica cambia, pues entonces el marcador, la enzima no puede actuar, ¿sí? Entonces, variaciones en la longitud de los fragmentos que produce el corte de estas enzimas se utiliza como marcadores. Los SNPs, que ya los acabé de mostrarles, polimorfismo de un solo nucleótido, los RAPs, es DNA polimórfico que se puede amplificar al azar, utilizando primer al azar, ¿sí? Esto es una de las técnicas más utilizadas porque es la que más rápido da resultados. Utilizan unos kits de 10.000 variaciones de primer, ¿sí? Yo los utilizo en ensayos en tándem y yo puedo hacer cientos de ensayos muy rápidamente. Ahora les voy a mostrar cómo lo importante aquí, cómo logro yo saber que ese marcador está correlacionado con el carácter. Ya lo vamos a ver. Otros son los SCAR. Cuando yo he localizado una secuencia de una región, de un marcador, y yo conozco la secuencia, yo puedo, entonces, utilizando unos primer, puedo utilizar para analizar ese marcador a través de PCR y eso facilita mucho el trabajo. Y por último, algo que vamos a ver son los Simple Sequence Repeats, que son secuencias, son los famosos microsatélites, que son secuencias que se repiten en el DNA, secuencias muy pequeñitas que pueden ir de 3 nucleótidos hasta más o menos 20 nucleótidos, ¿sí? Que se repiten, ¿sí? En tándem, y el número de repeticiones es un marcador, el número de repeticiones de esas secuencias en tándem. Bien, en todas estas técnicas, por supuesto, yo necesito, por supuesto, tener la tecnología de extracción de DNA o de RNA, según el caso. Tengo que tener una forma de marcarlo utilizando unos primer o marcando unas sondas, pero de alguna forma tengo que poder marcar ese DNA que yo voy a seleccionar, ¿sí? Por supuesto, tengo que tener disponible las técnicas de amplificación que ya hemos visto. Por supuesto, técnicas de separación de productos de amplificación por electroforesis. Y, si es posible, en algunos casos utilizar el secuenciamiento como lo vamos a ver, ¿sí?
Aquí les pongo este artículo. Es un excelente artículo publicado por la Royal Society of London sobre el tema general de la utilización de marcadores moleculares. Así que si alguien está interesado, realmente le recomiendo, ahí está la dirección electrónica para que puede bajarlo gratuito el artículo. ¿Sí? Ok. Bien, entonces comencemos con los AFLPs, polimorfismo de longitud de los fragmentos que se amplifican. ¿Sí? Entonces, fíjense, es muy sencillo y es, si yo tengo una región que puedo amplificar una región, si yo localizo variaciones de la longitud de esa región en un gel de electroforesis, eso lo puedo utilizar como un marcador. La pregunta es, ¿ese marcador está correlacionado con el carácter? ¿Cómo sabe usted eso? Entonces nos tenemos que devolver a la parte inicial de la clase de hoy en donde les estaba hablando a ustedes de cómo yo filtro la información en la expresión de las plantas. Y es, el marcador tiene que estar presente, por supuesto, en los parentales, en los dos parentales. Tiene que estar presente en la F1, en la F2, en la F3 e inclusive llevar esto a F4 y 5. ¿Sí? Si usted ve que en los parentales, en la F1 hasta F5, F6, bueno, como usted quiera, ¿sí? De acuerdo con la necesidad, aparece el marcador, fíjese que el marcador siempre debe estar presente. Ahora, si la diferencia que yo estoy observando en longitud de ese marcador está correlacionada con el carácter que a mí me importa, que en este caso es resistencia a una enfermedad, es un marcador molecular que usted puede utilizar para hacer breeding, ¿sí? O caracterización de la segregación de los genes de resistencia. ¿Sí? Si se dieron cuenta, cómo tiene que estar correlacionada la variación del polimorfismo del marcador, ¿sí? Con el carácter que yo estoy estudiando. Eso es lo que es realmente importante en estos marcadores moleculares. Entonces, en este caso, por supuesto, usted tiene que tener una secuencia que le permita hacer una amplificación, ¿sí? Para los AFLPs, el DNA hay que restringirlo, como les he comentado, la restricción lo hacemos con enzimas. Estas enzimas siempre cortan en el mismo sitio, o sea, no hay ningún problema porque se supone que los cambios de corte de la enzima no varían en los genomas de los diferentes organismos. Los sitios de corte no varían, lo que varían son las longitudes de los fragmentos que se producen, ¿sí? Ahí sí hay variaciones, porque hay fenómenos de inserción y de delección, ¿sí? Cuando hay la reorganización cromosomal y todas esas cosas, se produce el intercambio de material genético durante la meiosis, la formación de complejos inactonémicos, bueno, una cantidad de cosas ahí que permiten ese tipo de reorganizaciones cromosomales, inversiones y cosas por el estilo. Y ahí se producen variaciones de los sitios, de la posición de los sitios de corte de las enzimas de restricción, ¿sí? ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Que cuando yo haga la amplificación de esas regiones, ¿sí? Utilizando técnicas de PCR, cuando yo haga las amplificaciones, por supuesto que se va a ver una diferencia. Entonces, fíjense que el truco ¿cuál es? Que ese marcador que yo estoy tratando de visualizar ahí esté correlacionado, la variación, el polimorfismo del marcador esté correlacionado con el carácter que a mí me importa. Bueno, en la otra técnica, los CSTs, es un poco mucho más complicado, pero es mucho más rica en información que me permita llegar a diferentes tipos de marcadores, ¿sí? Esta técnica es una técnica más compleja, produce mejores resultados y da mucho más información. ¿Qué necesito yo? Por supuesto que yo necesito tener un sistema en el cual obtenga los productos de expresión de los diferentes genes de una planta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener técnicas de separación de RNA mensajero, ¿no? No es lo mismo aislar y trabajar DNA que trabajar con RNA. Es una complicación bastante grande. El RNA es muy lábil,
debido a la presencia de una cantidad de ribonucleasas en el ambiente, ya de que las bacterias utilizan las ribonucleasas para combatir los virus, ¿no? Los virus son los grandes enemigos de las bacterias. Sí, así como las bacterias y los hongos y los virus son enemigos nuestros, los verdaderos enemigos de las bacterias son los virus. Entonces ellas tienen toda una maquinaria para combatir otras bacterias y para combatir los virus. Y dentro de esas herramientas están las nucleasas, ¿sí? Las ribonucleasas están presentes en todas partes. Entonces, trabajar con RNA es muy complicado, hay que hacerlo en condiciones muy limpias, pero si yo logro obtener, digamos, el RNA de una variedad que normalmente lo debo hacer de cultivo celular, porque si lo hago directamente de planta también trae una serie de dificultades, pero bueno, digamos, yo obtengo los RNAs, yo puedo construir una librería de expresión, y eso lo hago produciendo el DNA complementario de los RNAs, que utilizando técnicas de nueva generación, de secuenciamiento de nueva generación, yo puedo obtener entonces una colección de secuencias que se expresan de ISTs. Estas secuencias, todas las que obtengo en una librería, son susceptibles de ser utilizadas como marcadores. El problema no es encontrar los ISTs, es encontrar el marcador dentro de los ISTs, ¿sí? Que es lo que fundamentalmente hacemos en el grupo de investigación, o sea, es tratar de localizar secuencias génicas que estén relacionadas con expresión, y si esa, con expresión de genes de resistencia, y si esos ISTs, pues, digamos, está directamente relacionado con un gen que participa en la resistencia de la planta, bueno, ahí le pusimos la cola al burro, ¿sí? Porque ese es un IST que produce resistencia. Pero bueno, es, digamos, ese es el uso de este tipo de marcadores. Otro tipo entonces de marcadores tenemos los marcadores de polimorfismo de longitud, que se obtienen por restricción con restrictasas, ¿no? Con enzimas que cortan el DNA. Esta es una técnica un poco más compleja desde el punto de vista metodológico. Hay que hacer muchas cosas, hacer muchas manipulaciones. Si usted tiene la planta, hacerlo, por supuesto, tiene que extraer el DNA total, tiene que restringirlo con enzimas de restricción, cortarlo en fragmentos. La escogencia de las enzimas de restricción es muy importante, dependiendo de la especie, cuántos fragmentos. Cuando usted corre en electroforesis, el producto de la digestión de las enzimas de restricción sobre un DNA, se produce un smearing, que eso, así se dice en inglés, y es una mancha continua de fragmentos en el gel de electroforesis, que en algunas oportunidades se habla de que es un fingerprint, o sea, es una huella, como una huella dactilar, ¿no? Porque eso es un reguero ahí que tiene claros y oscuros. Y, digamos, pero esto es supremamente importante, ¿por qué? Porque ahí están todos los posibles fragmentos que pueden tener polimorfismo, ¿sí? Entonces, perdón, hola, volviste a prender el micrófono. Ok, entonces, si yo tengo este gel, en donde he corrido el producto de la digestión del DNA genómico, lo trasvaso, todos estos fragmentos los paso a una membrana de nitrocelulosa. Eso hay unas técnicas ahí para poder hacer esos traspasos. Son unas técnicas muy artesanales, muy chistosas. Pero si yo lo traspaso, es una membrana, por ejemplo, de nitrocelulosa, y yo conozco una secuencia en la cual yo puedo marcarla, que es una secuencia que posiblemente es la polimórfica. Fíjense cómo en este caso de los RFLPs yo tengo que tener un conocimiento previo de que hay una secuencia que posiblemente tiene polimorfismo, ¿sí? Si yo entonces construyo una sonda, las sondas ¿qué son? Son secuencias pequeñas de DNA, ¿sí? Que yo las marco para poder visualizarlas de alguna forma. En este caso, por ejemplo, la gráfica que les estoy presentando, la sonda se marca con
átomos radioactivos, ¿sí? Es, digamos, la forma más peligrosa de hacerlo, ¿sí? Pero es una técnica que convencionalmente se hace en el laboratorio. Se marca con unos nucleótidos que tiene átomos radioactivos. Eso no es nada difícil, en el comercio los venden, eso no tiene problema. Pero si yo tengo una secuencia de nucleótidos que tiene nucleótidos marcados radioactivamente, lo puedo localizar la posición de esa secuencia génica en un fragmento de película de rayos X. Porque ustedes saben que pues, la radiación ionizante revela las películas de rayos X. Entonces, fíjense, si hay polimorfismo, por ejemplo, aquí en este caso de entre A y B, que son dos variedades diferentes, ¿sí? Si hay polimorfismo de esa región génica, la sonda me va a marcar una posición diferente en la electroforesis. ¿Por qué? Porque la electroforesis realmente lo que hace es separar los fragmentos por tamaño. Entonces, si hay alguna variación de tamaño, por eso la técnica se llama así, longitud de los fragmentos de restricción, ¿sí? Porque si yo veo variaciones en la posición, eso quiere decir que hay variaciones en la longitud de esos tamaños. Acuérdense que son el producto de la restricción de las enzimas. Entonces, eso lo puedo utilizar como un marcador. La pregunta es, ¿este marcador está correlacionado con el carácter? Para saber si está correlacionado con el carácter, entonces tengo que hacerle seguimiento, este mismo procedimiento, los parentales, la F1, F2, F3, etcétera, etcétera. Si en todo yo veo de que hay esta diferencia que yo estoy observando aquí de posición, este polimorfismo de posición, ¿sí? De un fragmento que lo estoy marcando con una sonda, Eureka tiene un marcador que está relacionado con un carácter, ¿ok? Bien. Vamos a dejar aquí, ¿sí? Vamos a hacer un break. Son las 7:05. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta en este momento sobre lo que hemos visto? ¿No hay ninguna pregunta? Tengo una pregunta. William. ¿Cuál, digamos, de estas técnicas podría ser la mejor para implementar en un cultivo pequeño o en desarrollo? O sea, no con no tanta tecnología como lo tienen las grandes empresas, sino una persona tiene un cultivo ya bastante productivo y quiere meterse a estos temas como para hacer análisis y pues contratar un laboratorio. ¿Cuál sería la técnica predilecta para ofrecerles pues a los agricultores que quieren entrar en esa nueva agricultura moderna? William, usted hizo la pregunta que no debía haber hecho, ¿sí? Esa pregunta no la debió haber hecho, porque esa es la pregunta difícil. Esa es la pregunta difícil. Mire, hay técnicas más costosas que otras. Hay técnicas más fáciles de desarrollar en el laboratorio que otras. Hay técnicas que dan resultados rápido, ¿sí? Pero son más complejas y más costosas. Hay técnicas que dan resultados a largo plazo, son más baratas y menos complejas. Entonces aquí la pregunta es, ¿usted qué quiere? ¿Sí? Realmente si usted es el agricultor que quiere hacer ese mejoramiento, yo le haría esa primera pregunta y es, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere obtener resultados rápidamente? ¿Sí? Eso le va a costar. ¿Usted quiere desarrollar un trabajo lento, tranquilo, que va a durar unos años, gastando una cantidad de plata? Yo le puedo recomendar unas técnicas, ¿sí? Si usted realmente quiere resultados a corto plazo, yo le recomendaría utilizar técnicas genómicas, o sea, ESTs, por ejemplo, ¿sí? Si usted quiere meterle plata a la cuestión, pero obtener resultados a largo plazo, los RAPIDs, ¿sí? Son una técnica muy, muy gentil con eso, o sea, en donde yo, utilizando técnicas de PCR convencional, PCR solito, no tengo que hacer secuenciamiento ni nada. Después, si quiero SCARP, pues ya lo tengo que hacer con secuenciamiento, pero por PCR, amplificando secuencias al azar, yo de pronto puedo ponerle la cola al burro. El problema, por ejemplo, con esas técnicas es que usted se puede demorar mucho tiempo analizando. Muchas de estas técnicas nosotros las empleamos en el laboratorio y las descartamos precisamente
y nos casamos con los CSTs, sí, porque realmente son muy desgastantes. Mucho tiempo, muchos ensayos y los resultados son muy pobres, ¿sí? Entonces, insisto, ya depende qué es lo que usted quiere, pero aquí no hay una prueba reina. Al final les voy a mostrar cómo se han desarrollado unas técnicas híbridas de marcadores moleculares que ya son comercialmente viables. ¿Eso qué quiere decir? Que yo simplemente con un aparato de PCR en el laboratorio y un aparatico de electroforesis, yo puedo hacer utilización de marcadores porque tienen unos sistemas híbridos de reconocimiento de marcadores. Y ya vienen en unos kits, o sea, yo no tengo que ponerme a hacer extracciones larguísimas y múltiples análisis de de fragmentos en electroforesis o secuenciamiento con PCR, sino ya son técnicas directas, ¿sí? Entonces ahí ya queda es a gusto del cliente qué método que quiere utilizar, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas por el momento, entonces en mi computador tengo las 7:10. Entonces nos volvemos a ver a las 7:20. Hagamos un cortecito de 10 minutos. ¿Vale?
Bueno, vamos a continuar. Bien, bueno, pero antes de continuar en esta presentación de técnicas moleculares para el reconocimiento de marcadores y mejoramiento, quiero hacerles un comentario que me parece que es importante, ¿sí? Y es, digamos, si ustedes hacen una recapitulación de las técnicas que han visto con los diferentes profesores que hemos participado en este diplomado de agricultura moderna, ustedes claramente pueden observar que estas técnicas no son económicas, no son baratas. El estudio de todo este tipo de cosas no son baratas, ¿sí? Entonces, pues esto no es un conocimiento que está a la mano directa de un agricultor, un pequeño o mediano agricultor, no. ¿Y cuál es la idea? ¿Sí? La idea es que nosotros tenemos que mejorar la productividad agrícola de Latinoamérica. Esa es la idea, tenemos que mejorarla. Pero esto no puede estar a costa del agricultor. Esto lo hacen son instituciones, o lo hacen, o instituciones ligadas al gobierno con apoyo gubernamental, o ligadas a universidades con apoyo directo de las universidades, o a través de instituciones de apoyo a la investigación, o lo hacen centros de investigación ligado a asociaciones de cultivadores, ¿sí? Esto no es investigación que se puede hacer por un agricultor. Es muy importante que ustedes entiendan esto, ¿sí? Pero esa es la forma en que hoy en día se producen variedades comerciales que tengan impacto, ¿sí? Yo tengo una experiencia en el CIAT que es un poco dolorosa porque yo conocí al CIAT, Centro de Agricultura Tropical. Lo conocí en uno de sus mejores momentos, el centro que queda en Cali, en Palmira, cerca de Calidad, en Palmira, en sus mejores momentos en donde había investigadores europeos, africanos, asiáticos, latinoamericanos, todos interactuando, trabajando como realmente debe ser, produciendo una cantidad de información, variedades, soluciones a problemas de cultivos y todas esas cosas. Pero lentamente los gobiernos latinoamericanos le han ido quitando el apoyo, porque eso es una ONG mundial, ¿sí? El CIAT, y le han ido quitando el apoyo y eso lentamente se ha muerto en Latinoamérica, ¿sí? CIAT se ha trasladado prácticamente con todos sus investigadores a Asia y a África. Entonces, claramente, ¿sí? Todo este tipo de cosas es importante que ustedes las conozcan para que ustedes sean una fuente de presión ante un sistema que necesita reconocer que la única forma de transformar la agricultura es la investigación científica. Es la única forma de transformar la agricultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información científica produce los resultados que se pueden poner a disposición del agricultor, del pequeño agricultor. Una variedad mejorada, ¿sí? No la puede producir un pequeño agricultor, eso lo produce, como les digo, una institución. Pero quien le va a dar un verdadero uso a esa variedad es el campesino. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarles a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, hombre, mire, la necesidad que hay de invertir en esto. Ahí es que invertir en esto, invertir en este tipo de investigaciones, en todo lo que ustedes han visto en este diplomado. Eso es lo que realmente hay que hacer. ¿Sí? Bueno, era un comentario al margen de lo que estamos viendo. Bien, otro de los marcadores que quiero mostrarles, bueno, ya se los mencioné, es el caso de los SNPs, ¿sí? Que es polimorfismo de un solo nucleótido, son unos marcadores muy útiles. Lo que pasa es que buscarlos es una complicación, pero son supremamente útiles porque este tipo de marcadores permanece fijados en las poblaciones durante mucho tiempo. Una de las experiencias dolorosas que yo he tenido en estos múltiples años de trabajo utilizando marcadores moleculares es que uno encuentra un marcador, cualquiera de esas técnicas que yo les estoy mencionando, encuentran un marcador, lo analiza uno en la P0, en la F1, F3, F4, F5, perfecto, siguen apareciendo y de pronto usted se va a la F7, F9 y desapareció.
Ese es el gran problema que tienen la mayor parte de estos ¿Y marcadores. cuánto tiempo te tienen en la cárcel? 6 meses nomás. 6 meses. Pero esos 6 meses es una eternidad. Pues. Si un día es una eternidad. Claro, es como que estés Hola. preso. No tienes teléfono, no tienes nada. Yo- Solamente en la radio tienes la hora. Jordi creo que tiene el tele... Este el- de acero puedo meter. Nada. Hola, alguien tiene el micrófono abierto. Hoy están muy desjuiciados ustedes. Hola, Ya Flores ya muere por acá. Jordi. Ya me lo de allá y te regresan al cambio. Ahí ya tengo que pagar los músicos. No sé si es posible bloquear ahí a Jordi para que... A Salguero lo dejaron Sí. en Pajam. Sí, o sea, a Salguero, tú. Claro. Al van lo dejaron en Pajam. Este es mi todo. El man lo dejaron en Pajam, lo dejaron. El man hizo en la cárcel del rodeo. El man me decía a mí que ya tengo todo amarrado. Me decía para irme a buena fe. Ok, listo, ya. Bueno. Les decía entonces que la gran frustración la tiene uno ahí, ¿no? Cuando uno ha trabajado con un marcador durante mucho tiempo y pues conclusión al final de varias generaciones el marcador desaparece, ¿sí? Los CSTs son un tipo de marcador que es bastante confiable. Básicamente lo que usted tiene que hacer es analizar variaciones en la secuencia. Por ejemplo, si usted tiene una librería de expresión, usted ya puede localizar todos los CSTs que usted quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted compara la librería de expresión, las secuencias de su librería de expresión entre diferentes variedades que usted está contrastando, ¿sí? En donde se presenta el polimorfismo del carácter que usted estudia, pues los software actuales de análisis de librerías de expresión localizan todos los SNPs contrastantes entre esas variedades, ¿sí? Y le dicen a usted, sí, mira, que hay presentes. Entonces ahora usted lo que puede hacer es coger toda esa información, ¿sí? Y hacer un análisis, a ver, de todo eso usted puede utilizar como un marcador. Ahora usted lo puede hacer de otra forma, y es, si usted tiene secuencias individuales, no ya todo el genoma secuenciado o todo el expresoma secuenciado, sino si usted tiene unas secuencias, por ejemplo, usted reconoce algunos genes que participan en el metabolismo de la resistencia. Todos sabemos de que hay una serie de enzimas del metabolismo fenilpropanoide que produce fitoalexinas, el metabolismo del ácido salicílico, del ácido jasmónico. Si esas rutas metabólicas yo las tengo reconocidas y puedo localizar las enzimas que participan y, por ejemplo, hacer un análisis de variación de polimorfismo de un solo nucleótido, eso es muy barato, ¿sí? Porque simplemente coger unos primer que los puedo utilizar para secuenciar las enzimas que participan en esos procesos metabólicos y mirar si hay variabilidad, si hay polimorfismo genético. Y si reconozco polimorfismo de este tipo de SNP y los ligo en diferentes generaciones, bueno, ahí tengo unos marcadores valiosísimos. Entonces se puede hacer de una forma barata o se puede hacer de una forma cara, ¿no? Sí, utilizando pues librerías de expresión, que es el caso que pues aparece aquí en el ejemplo, que en donde se utilizan librerías de expresión para localizar los SNPs y hacer una genotipificación, que eso es básicamente lo importante del reconocimiento de este tipo de marcadores. Hay unos marcadores que son muy famosos y son muy bonitos. Mi grupo trabajó bastante tiempo en esto, le dedicamos bastante tiempo a trabajar con microsatélites. Los microsatélites son muy confiables, son muy bonitos. ¿Por qué? Porque hay muchas secuencias de microsatélites en los genomas. Esto es DNA repetitivo, ¿sí? Son secuencias que se repiten en los cromosomas en diferentes posiciones, en diferentes locus en los cromosomas, ¿sí? Entonces, son unos marcadores muy útiles. Aparte de que, pues, aquí se pueden reconocer polimorfismos de tipo SNPs, polimorfismos de longitud, pero fundamentalmente la variación es la longitud de la secuencia repetitiva, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo muy sencillo en el cual aparece
una secuencia de citosina adenina. K, 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 K. Eso es una secuencia, digamos, como un ejemplo de microsatélite. Normalmente los más confiables son de 3 en adelante, ¿no? De 3, 5, 7, 9 repeticiones. Fíjense cómo yo puedo tener diferentes alelos donde el polimorfismo es la longitud de la secuencia repetida. Eso lo puedo entonces relacionar con diferentes tipos de genotipos, ¿sí? Si tengo variaciones alélicas del microsatélite, pues lo puedo reconocer. ¿Cómo hago yo para reconocerlo? Por supuesto que yo tengo que tener un primer forward reverse que me permite localizar ese microsatélite, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque, como lo muestra aquí el dibujo, pues yo puedo tener alelos múltiples. O sea, puedo tener regiones, diferentes regiones que presentan el mismo tipo de repetición. Si ese es el caso, yo tengo que tener cuidado porque entonces ese polimorfismo me puede estar ocultando lo que puede es el polimorfismo genético de las diferentes variedades. Este es el polimorfismo genético presente en un individuo, ¿sí? Entonces, porque hay alelos. En este caso hay 2 alelos. Y los alelos, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí tienen una diferencia bien importante en las repeticiones. Entonces, ese sería el único punto que hay que tener cuidado con este tipo de microsatélites. La técnica en general, pues usted tiene DNA genómico, hace restricción. La restricción, usted la utiliza, los fragmentos de restricción, lo utiliza para hacer una hibridación sustractiva. Es la técnica actual que se utiliza. ¿Qué es una hibridación sustractiva? Y es que si yo tengo secuencias, hoy en día venden los kits para hacer eso, no se preocupen, no es muy complicado. Si yo tengo secuencias que tienen una longitud similar, ¿sí? En las 2 variedades yo las debería eliminar porque ahí no hay polimorfismo. Entonces, este tipo de amplificación por hibridación sustractiva me permite a mí eliminar todo lo que sea igual de las 2 variedades que estoy analizando, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Lo que es diferente, los que tienen diferentes longitudes, que es lo que realmente a mí me interesa analizar posteriormente. Entonces, yo, después de hacer la amplificación, lo único que voy a obtener son los fragmentos que tienen polimorfismo. Esto es una técnica que hoy en día se reconoce y se utiliza mucho. Y como les digo, son de las técnicas que actualmente se presentan en el mercado como unos kits que yo puedo manejar en el laboratorio y puedo obtener resultados rápidamente, ¿sí? Esa técnica de la hibridación sustractiva se viene utilizando desde hace muchos años para la elaboración de librerías, ¿sí? Bien, como les decía, una vez que yo tengo, o digamos que he localizado, utilizando las técnicas como los RAPs, ¿sí? Que son utilizar amplificaciones, utilizando primer al azar. Hoy en día se venden los kits de primer al azar. Usted puede comprar hasta 10.000 primer al azar. Y eso venden los kits completos. Entonces usted puede rápidamente hacer un barrido de amplificaciones, muchas amplificaciones, ¿sí? Si usted localiza que una de esas secuencias que usted está amplificando con los primer al azar, la puede relacionar con un carácter, ¿cierto? Fíjense, usted tiene que es una secuencia amplificada por PCR, al azar, cualquier cosa, usted no tiene ni idea de qué es eso. Pues si usted logra ver de que como en el ejemplo aquí, que esta secuencia que se está separando aquí en el gen de electroforesis está ligada a un carácter, fíjese que eso involucra que usted tiene que hacer la extracción del DNA y probar los RAPs en las diferentes variedades que usted está analizando de las diferentes generaciones. Si usted logra ver de que una de esas secuencias pues está fija, pues lo que hay que hacer es cortar la banda y mandarla a secuenciar. Cuando usted secuencia esa región, ese amplicón, pues entonces usted lo que hace es diseñar unos primer. Con esos primer usted amplifica por PCR ya de aquí en adelante, ya no necesita los primer al azar, sino usted ya tiene primer específicos. La región que se está amplificando de forma específica con estos primers se llama una escala, ¿sí? Y eso es lo que busca pues la mayor parte de las técnicas
de localización de marcadores moleculares. Que una vez que usted tenga la región en donde usted localizó el marcador, pues usted, por secuenciamiento, pues desarrolle unos primers específicos para esa región. Por supuesto, no puede haber polimorfismo en esos primers, que le sirven a usted para identificar presencia o ausencia, y listo. ¿No? Y poder, pues, llevar sus estudios. Como les decía, pues, hoy en día se presentan muchos kits que se pueden utilizar en el mercado. Este es uno de Biosearch, que se utiliza por mucho en trabajos animales, pero también se está comenzando a utilizar en trabajos con plantas, que es el CAPS Genotyping Technology. Es un tipo de PCR que utiliza alelos específicos, amplificación de alelos específicos para ser comparados, ¿sí?, de una forma cuantitativa, ¿sí? Entonces es una especie de técnica de amplificación por PCR con cuantificación, ¿sí?, de alelos que presentan una variación, y esa variación normalmente está relacionada con un SNP, ¿sí? Entonces, si usted sabe de la presencia de un SNP, usted puede hacer muchas evaluaciones en muy corto tiempo con mucho material utilizando un kit de estos, ¿sí? Porque le hacen todo el trabajo en una sola vez. ¿Cómo lo hacen? Entonces, si usted tiene un SNP, que usted ya, pues por supuesto, tuvo que haber identificado el SNP, en una primera PCR con unos primer que se pueden identificar visualmente porque están marcados de una forma diferente, ya sea producen un color diferente, ¿sí?, cuando yo los irradio con luz ultravioleta. Entonces, cuando yo amplifico, fíjense que yo estoy amplificando preferencialmente, ¿sí?, una dirección. Si la dirección 3', 5' es la que está marcando el SNP, ¿sí?, la dirección 3', 5' no lo está marcando. Entonces, yo puedo hacer una distinción, ¿sí? Digamos, es una especie como de fusión entre un FISH y una amplificación polimórfica, ¿sí? Es como una fusión entre esas dos técnicas. Entonces, yo puedo continuar con el proceso de amplificación de la región que a mí me importa, y por supuesto, identifico esa secuencia posteriormente con alguna sonda marcada con algún material fluorescente, la identifico y eso me dice presencia de ausencia en un ensayo de PCR directa, ¿sí? Entonces no hay demasiada complicación, ¿sí? Son fáciles de usar, son muy económicos, ¿sí? Permiten hacer un análisis muy grande, porque esa es otra de las cosas, ¿no? De que cuando estoy haciendo fitomejoramiento yo no puedo ser tacaño en la cantidad de variedades y organismos que yo estoy analizando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que yo conozco, en el caso de flores, uno evalúa 10.000, 20.000 plantas, ¿sí? Después de que usted ha fijado un carácter y usted ya está en la etapa precomercial, usted evalúa 5.000, 10.000 plantas, ¿sí? Buscando de que se le haya fijado el carácter o el marcador y que ese marcador es totalmente confiable y que lo va a llevar a usted al final de que usted esas 10.000 plantas no las tiene que evaluar morfológicamente, sino usted directamente toma una muestra y ya puede saber si está presente o no está presente el marcador y usted toma una decisión, ¿sí?, sobre las variedades. Entonces, este tipo de kit pues han traído una revolución en el sentido del uso en volumen, ¿sí?, que yo puedo hacerlo a unos volúmenes muy grandes con muy poco trabajo, ¿sí?, y a una producción de información bastante alta, que es lo que pues hoy en día todas las técnicas moleculares pretenden, ¿no? Es que sean muy baratas, produzcan mucha información en muy corto tiempo, ¿sí? Si se cumplen esas tres condiciones, pues las técnicas cada vez son más comerciales. Ustedes se dan cuenta, el secuenciamiento hoy en día lo podemos hacer por $4 o $7, un genoma completo por $400, un expresoma por $250. Son cosas que realmente que no están al alcance, insisto, del campesino, pero sí de las instituciones responsables porque los campesinos tengan variedades útiles.
Bien, la última técnica a la que me voy a referir, ¿sí? La edición de genes es una técnica que en plantas es reciente. La técnica de edición pues se descubrió ya hace muchos años. Ya hay premio Nobel de esa técnica y todas esas cosas. Y la técnica se descubrió en unas bacterias que hacen edición de genes de virus. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba a ustedes, los grandes enemigos de las bacterias son los virus. Entonces, las bacterias han desarrollado un mecanismo de reconocimiento de secuencias génicas en los virus, ¿sí? Eh, Normalmente estas secuencias génicas son conservadas y la herramienta que utiliza la bacteria es un mecanismo para cortar el DNA del virus. Realmente la bacteria no edita el DNA o la secuencia génica del virus, sino lo que hace es lo restringe, lo corta. Al cortarlo, en unos sitios específicos que tienen que ver con la replicación o la transcripción del virus, pues están evitando la reproducción del virus en su interior. Entonces, esto es una técnica que proviene de ahí. Por ingeniería genética, lo que se ha hecho es introducir fragmentos utilizando las caspasas, que son las proteínas que hacen ese doble trabajo, reconocer secuencias génicas, cortarlas, ¿sí? Estas caspasas pueden romper y utilizando, pues, herramientas de ingeniería genética, podemos introducir un fragmento que es el que queremos para hacer la edición de los genes. La edición de los genes no es nada muy complejo, simplemente es que yo quiero cambiar las características de una secuencia génica. Por ejemplo, usted sabe que la variedad susceptible de una planta que usted está manejando, que es susceptible a un parásito determinado, usted ya, por ejemplo, posicionó un gen de resistencia que está ligado a ese carácter, y usted ya se dio cuenta que la variedad recesiva susceptible, ¿sí? Es altamente productiva, que es lo que desgraciadamente pasa en la mayor parte de los casos, que tenemos una variedad altamente productiva, ya sea porque es costosa o ya sea porque produce mucho o el producto es de mejor calidad, normalmente es susceptible a una enfermedad, ¿sí? Entonces, si ya tenemos localizado, utilizando las técnicas anteriores, una técnica que no les mencioné, pero que se utiliza mucho cuando uno ya tiene unos marcadores moleculares que por distancia génica yo la reconozco muy, muy cerca al gen, se puede utilizar una técnica que se llama cromosoma walking, o sea, caminando sobre el cromosoma. Y es simplemente usted, si usted tiene unos marcadores muy cercanos, corriente arriba y corriente abajo de la posición del locus, pues entonces usted lo que puede hacer es hacer PCR en esos dos sentidos y empezar a acercarse al sitio donde está el locus, ¿cierto? La posición del gen de resistencia, ¿sí? Usted puede llegar ahí. Por supuesto que usted puede pasar de largo y no reconocer el gen, porque pues múltiples regiones de inicio de estas proteínas lo despistan a uno, ¿no? Pero eso me permite acercarme y posicionarme, digamos, en la posición 0, ¿sí? 0 centimorgan. Y entonces en esa posición yo puedo hacer el reconocimiento de variaciones de polimorfismo. Y si yo reconozco una variación de polimorfismo en esta región, lo más seguro es que esté relacionada con una susceptibilidad o la expresión de la expresión del gen, el carácter recesivo. Entonces yo puedo utilizar esta técnica de la edición de genes, ¿sí? Para modificar esa secuencia. Y es que yo puedo introducir, por ejemplo, el fragmento que yo veo diferente en la variedad resistente. Si cojo ese fragmento, solo sintetizo, ¿sí? Eso no cuesta nada sintetizar una secuencia, ¿sí? Está por debajo de los $15, una concentración alta de una secuencia. Y puedo, utilizando este sistema de CRISPR-Cas, sí, puedo hacer edición por supuesto que esto lo tengo que hacer en células, esto no lo puedo hacer en el material, en el tejido vivo de la planta, esto lo tengo que hacer en células, o sea, claro que yo tengo que tener un sistema de cultivo celular
¿sí? Y regeneración de plantas para poder utilizar el sistema de edición. Pero lo bueno del sistema de edición es que usted directamente va a producir sin necesidad de hacer todo un esfuerzo de transformación, de producción de variedades transformadas genéticamente, utilizando secuencias completas, con plásmidos, con cósmidos, con virus transformadores, bueno, etcétera, etcétera. Evitar todo ese trabajo, usted lo puede hacer utilizando edición con CRISPR. Entonces, esto, digamos, ha mejorado eso, ¿sí? La transformación génica, producir variedades transformadas genéticamente. Es una técnica, como les digo, un poco dispendiosa en el tipo de material que yo utilizo, ¿sí? Porque yo tengo que, a partir de células, posteriormente producir una regeneración y tengo que producir esas plantas. Pero entonces, bueno, si alguno está interesado en estos temas de edición de genes, hay una revisión muy útil, sí, en esta revista, la BMC Plant Biology, publicado en el 2020, sobre el estado del arte en plantas, ¿sí? Realmente en plantas no se ha avanzado mucho de la utilización de estas técnicas por la dificultad que hay en la regeneración de plantas y en el producto final. O sea, hay dos formas de meter estas secuencias de edición, y es normalmente utilizando una técnica que se llama el shotgun, ¿sí? Y es meter estas secuencias génicas, bueno, realmente son RNAs o fragmentos génicos para hacer transformación utilizando shotgun. O sea, se le dispara a la planta con una pistola neumática unas bolitas de oro que están recubiertas de ese RNA que yo quiero utilizar para hacer la transformación, ¿sí? Y por supuesto que tengo que también inyectar el RNA de la proteína Cas, ¿sí? Para que la proteína se produzca, tengo la secuencia, se une Cas a la secuencia de transformación y se produce la edición de la secuencia. Si eso yo lo localizo en las células que estoy trabajando, pues puedo utilizar una sonda fluorescente para saber cuáles son las células que fueron transformadas, ¿sí? Perfecto. También puedo utilizar virus, ¿no? En plantas no se ha trabajado mucho la utilización de virus, más transformaciones por shotgun, pero yo pienso que ya debe haber algunos artículos con virus, utilizando virus en plantas para hacer este tipo de transformaciones, sí, para hacer edición. Es un tema en donde yo estoy haciendo ingeniería genética directa sobre el genoma de la planta, ¿sí? Y eso, pues, digamos que es un plus bastante importante en el momento de hacer evaluaciones y cosas por el estilo. Bien, con esto, pues, termino mi parte de... Espero que, como les decía, de pronto yo entiendo que muchas de estas técnicas moleculares son un poco pesadas, ¿sí? En el sentido en que no todos están acostumbrados a estudiar, pues, este tipo de cosas moleculares y, pues, sí, les cuesta trabajo. Yo intenté utilizar el lenguaje más coloquial posible y no profundizar demasiado en los aspectos moleculares, pues para que ustedes realmente capten la importancia que tiene el uso de todas estas técnicas moleculares en la agricultura contemporánea, ¿sí? Esto no es imposible de hacer, es todo lo contrario, es muy posible hacerlos. La experiencia personal mía es que con pocos recursos económicos, nosotros en el laboratorio hemos logrado hacer muchas cosas utilizando técnicas moleculares. Sí, hemos hecho muchos tipos de variación en el modelo que trabajamos, el modelo Clavel Fusarium, y la verdad los resultados se están viendo en los últimos años. Hemos empezado a tener unos resultados que ya podemos mostrar después de muchos años de trabajar, de obtener fallas utilizando diferentes tipos de marcadores. Bueno, pero también teniendo en cuenta que no hemos utilizado demasiado dinero, ¿no? ¿Sí? Muy a la medida de nuestros países pobres. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede trabajar en esto, se pueden obtener algunos resultados importantes
es el mensaje que yo les quiero dejar. Yo les quería poner una tarea final, pero Antonio me corrigió esta tarde y me dijo que ustedes tienen que hacer un parcial. ¿Sí? ¿Sí o no, Antonio? Usted me dijo que no podían hacer tareas porque tenían que estudiar para el parcial o para el examen. Es como un examen, una prueba que van a hacer final, ¿cierto? Con preguntas sobre todo el curso. Así es. Sí, como se ha venido llevando todos los módulos, pues se ha hecho al término de las 4 clases un formulario de preguntas, pues donde todos los estudiantes han ido contestando y llevando su puntaje final, en donde el puntaje pues máximo era de 7 sobre 10. Igual se suman todas las cuatro notas y se divide para 4 y la mínima nota es 7 para aprobar el diplomado. Entonces, el último examen, pues, que ya lo envió el doctor Filgueira, lo vamos a subir el día de mañana. El día de mañana, pues, y va a estar habilitado desde el día miércoles a jueves. Ya íbamos a enviarle ya la notificación al grupo. Entonces, en ese tiempo tienen que desarrollar, pues, como en otros módulos, el respectivo formulario. Y entonces, el día viernes, a las 18 horas, está invitado también Juanito. Ya voy a enviarle el link, porque ese día va a ser la clausura y todos los participantes, incluyendo también a los otros facilitadores que han estado compartiendo este diplomado, vamos a hacer la clausura y la entrega de los respectivos certificados a todos en los correos que ustedes nos enviaron. Entonces eso es lo que le quería comentar. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes o algún comentario? Una última cosa, Sí. pues estoy dispuesto a que alguien, si necesita una aclaración sobre algún tema o necesita responder alguna duda que le quedó, yo sé que ustedes tienen las grabaciones de las clases, ¿cierto? Los participantes tienen las grabaciones de las clases, ¿sí? Claro, las grabaciones sí. Lo que no, de pronto, no sé si había que enviar también La presentación. las diapositivas, todas las diapositivas que usted ha mostrado. Sí, yo te las mando por el chat entonces. Sí, sí, para poderlas subir y que ellos también puedan de pronto retomar alguna lectura. No sé si nos comparte su correo para los estudiantes aquí, de pronto le quieran preguntar. Sí, sí. Aquí en el chat lo puede escribir. Sí, mi correo es juan.filgueira, como mi nombre, @unimilitar.edu.co. De todas formas, yo sí, les mando el PDF que contiene toda la presentación que yo hice, y si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues también por el chat del WhatsApp, con mucho gusto. Lo puede escribir aquí por el chat, su correo y su número de teléfono para que de pronto alguien requiera alguna de forma directa y hacerle la consulta, estimado doctor. La pregunta, ¿cuándo van a estar disponibles? El día de mañana. Va a estar miércoles y jueves. Para que puedan desarrollar las preguntas. Son 10 preguntas. De las 10 preguntas hay 4 respuestas. Una de ellas es la afirmativa. Y entonces, así mismo como se ha venido trabajando en los otros módulos, contestan las preguntas, pues, y de ahí ya nosotros tamizamos, porque tengo entendido que los certificados van a salir ahí, la nota de que ustedes han sacado durante el módulo.
Ok, muchas gracias. Creo que ya mismo Bien. les puedo mandar la presentación en PDF. Estoy guardándola. Entonces en el chat el doctor ha escrito ahí su número de teléfono o WhatsApp y también el correo por alguna pregunta durante estos 2 días o ustedes requieran consultarle algo eh, al doctor Juan Filgueira. Listo. Tengo, a ver, voy a cargarlo aquí en el WhatsApp. Creo que sí, sí, ahí ya lo cargué, Antonio, la presentación en PDF. Ya. ¿Ya les llegó? Déjeme revisar. Aquí, ya lo envío aquí El chat. al chat. Déjeme ver si lo puedo copiar. Simplemente lo agarras y lo pones en el escritorio y listo. Sí, creo que ya lo estoy guardando. Para poder enviar allí. Ahí están de las 4 clases. Sí. Las notas tengo entendido que están en en la aula virtual de cada módulo. Este último examen vamos a subirlo el día de... Ya, en todo caso, Carlos, escriba por el grupo de WhatsApp indicando esto de aquí porque ya en el sentido de sistema del aula virtual es otra persona la que revisa. Entonces, esta aclaratoria lo puede escribir en el grupo de WhatsApp que usted está solicitando que no tiene nota en los módulos que ya ha respondido. Ya lo mismo para William, por favor, que escriba ahí en el WhatsApp, porque ahí está también agregada la persona que va llevando el control en el aula virtual, solicitando sus notas de los otros módulos. Bueno, antes que nada, antes de terminar, no sé si ya terminaron ustedes o tienen alguna pregunta de esta clase para el doctor Juan Filgueira.
Creo que no hay ninguna pregunta. De todas formas, yo quería agradecerles a ustedes, pues los que han participado de este diplomado, porque pues meterse a ver en tan poco tiempo una cantidad de temas, una cantidad de información no es fácil, ¿no? Entonces, pues les agradezco su participación, ¿sí? Su interés en este tipo de cosas y los convido a que sigan y se mantengan actualizándose, estudiando, mirando. Nada de esto, digamos, es menos, es todo lo contrario. Toda esta información es un plus para todos ustedes, para que se sigan formando y que pues algún día podamos cambiar un poco los destinos de la productividad agrícola en nuestra sufrida Latinoamérica. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Entonces yo quedo pendiente si alguien necesita resolver algo. Les agradezco mucho a las niñas que nos apoyaron ahí en la logística y pues nos estamos viendo en otras oportunidades. No, pues muy agradecido por la experticia, la experiencia, el conocimiento y la investigación, estimado Juan. Lo mismo para todos los participantes que se han dado cita el día de hoy y durante todos estos 4 módulos. Como les decía, igual vamos a comentar en el grupo de WhatsApp de en qué momento, en qué hora, en qué tiempo vamos a subir al aula virtual el examen del 4.º módulo y asimismo de la misma modalidad de los anteriores van a tener que contestar y asimismo vamos a dar el tiempo suficiente para que puedan pues responder a las preguntas. Y el día viernes a partir de las 18 horas pues estaremos en la clausura de este primer diplomado de agricultura moderna. Para todos que tengan una excelente noche, les agradecemos por su atenta presencia en este diplomado de agricultura moderna. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.